Buenos días, mi nombre es Trinidad del Ángel David Antonio y seré el moderador de esta mesa redonda. Nosotros formamos parte del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, de la carrera Gestión Empresarial, cuarto semestre, Grupo B, y venimos de parte de la materia de Habilidades Directivas 2. El día de hoy se discutirá sobre el tema el impacto de la comunicación y los medios más utilizados en una organización. A continuación, mencionaré a los participantes que formarán parte de este debate. Rojas Muñoz, Noé Jatnael. Gallardo de la Cruz, Karen Paola. Ángulo Castillo, Julio César. Reyes Olmos, Nancy Patricia. Mendoza Hernández, Héctor Alfredo. Y también mencionaré a los invitados especiales en esta tarde, los cuales son Ruiz Muñoz, Jimena Abigail. Chagoya Núñez, Alberto. Jiménez Rivera, Alessandra. Paredes Hernández, Luis Roberto. Girard Quijano, Marco Antonio. La dinámica será la siguiente. Cada equipo está representado por un miembro. El equipo 1, su líder será Rojas Muñoz, mientras que el equipo 2 será Reyes Olmos. Una vez lanzada la pregunta, el equipo al que se le preguntará tendrá un límite de solamente 5 minutos para contestar. Para posteriormente, el equipo contrario podrá contar con 2 minutos para justificar y también debatir. A continuación, realizaré la primera pregunta para el equipo de Rojas Muñoz, la cual ¿es de vital importancia la comunicación efectiva en una empresa? ¿Sí y por qué? Contestando la pregunta de nuestro moderador David, a su pregunta, por supuesto que es de gran importancia. ¿Y por qué? Principalmente tenemos dos importancias. La primera, ya que es de manera eficaz, implica el saber crear e intercambiar información. ¿Cómo? Trabajando con diversos grupos o individuos, comunicarse en circunstancias complicadas y cambiantes, así como por supuesto tener la aptitud o la motivación para comunicarse de manera adecuada. Ahora bien, nos lleva al segundo punto, que nos lleva a la comunicación organizacional, que es aquella que instauran las instituciones y forman parte de su cultura o de sus normas. En las empresas principalmente existe la comunicación formal e informal. La acción coordinada y el trabajo en equipo contribuirán a lograr los objetivos previamente ya establecidos. Pues contestando la pregunta y argumentando su punto de vista, yo siento que tiene que haber una comunicación efectiva, ya que gracias a ello se llegan a proyectos, metas, objetivos en tiempo óptimo, se llegan a hacer proyectos más elaborados y los jefes y sus trabajadores tienen una mejor comunicación. Por supuesto que es de gran importancia porque de esta manera podemos llegar al público al que queremos llegar, al público al que está dirigido, y de esa manera podemos cumplir nuestras metas y lograr nuestros objetivos, además de que podemos aspirar a cosas más grandes. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces ahora me dirijo hacia el equipo de Reyes Olmos. ¿Tienen algún otro comentario que ustedes quisieran dar? ¿Tú? Bueno, pues para mí la comunicación efectiva es muy importante, ya que nos ayuda principalmente como empresa a poder mantener esa unión entre los participantes o entre las personas que trabajan ahí mismo, y sobre todo alcanzan las diversas metas que tienen en común. Ok, y con esto concluye la primera pregunta de apertura. Ahora sigamos con la siguiente pregunta para el equipo de Reyes Olmos, la cual es: ¿cuál consideran que es el medio de comunicación más eficiente en una empresa? El método más eficiente en una empresa ya sería la comunicación frente a frente, incluso en mesas directivas. Incluso también podría ser por métodos ya sea de comunicación externos, por ejemplo la computadora, incluso videollamadas, o otros métodos sería Gmail.
Ok, sí, aquí como lo mencionó mi compañero, actualmente en esta sociedad ya está más actualizada, ya se normalizó lo que es el uso de la tecnología para poder utilizarse en empresas, en negocios pequeños, negocios grandes, internacionales, etcétera. Por tal motivo, yo considero que el medio de comunicación más eficiente, como lo mencionó, podría ser alguna aplicación de mensajería rápida, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, contacto directo, ya sea llamadas telefónicas, por mensajería normal, ya sea por SMS, por correo, o incluso con lo que se empezó a trabajar últimamente, que son las famosas videoconferencias, que estas se pueden realizar en diferentes tipos de aplicaciones, la más conocida como Zoom. ¿Algún comentario más? Vamos a ponerle pausa. Es que creo que la respuesta del compañero no saben si está definido entre verbal y no verbal. El no verbal sería la manera mediante correos, videoconferencias, y la verbal pues es juntas frente a frente. Entonces, pues desde mi punto de vista, yo creo que la más eficiente sería la verbal, porque pues cualquier inconveniente que tengas o problema o duda se puede resolver en ese momento. Ok, ahí tomando ese punto de partida de método verbal y no verbal, lo mencionas tú de resolver frente a frente, es decir, en ese momento. Es decir, que este método verbal también se puede determinar como videoconferencia. ¿Por qué? Porque sería hablar frente a frente, a lo mejor a través de una pantalla, pero frente a frente, de manera en vivo. Es decir, si hay alguna duda, se podría resolver en dicho momento, aunque no estén de manera presencial. A lo mejor lo que tú te refieres es de manera presencial o no presencial, ya que si vamos a verbal o no verbal, ahí tú darías a entender ya sea lenguaje de señas o por el cifrado braille. Ya eso sería no verbal, porque verbal se refiere al habla o al escrito. En este caso, no verbal sería mediante braille o lenguaje de señas, ya que serían métodos no verbales. A lo mejor tu punto, lo que tú quieras referirte es exactamente a presencial y no presencial. ¿Nadie más? Bueno, tomando en cuenta ambas respuestas sobre la pregunta anteriormente hecha, para mí y en lo que a mí concierne, quien tiene la respuesta correcta o la que es más viable sería para el equipo de Reyes Olmos. Ok, la siguiente pregunta es para el primer equipo que levante la mano, la cual sería la siguiente. ¿Consideran que los medios de comunicación son más efectivos de manera presencial o virtual? Ok, empecemos con el primer punto. Mencionan aquí que de manera presencial o de manera virtual. Lo que aquí podemos llegar a entender es dos puntos muy importantes. El primero, como nos dimos cuenta cuando inició esto de la pandemia en el año 2019-2020, que empezó con el confinamiento, hubo demasiados problemas en general en cuestión de administración en las empresas y en general. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a el uso de las redes sociales. Es decir, nosotros al estar tan acostumbrados a todo hacerlo de manera presencial, no veíamos más allá de lo que estábamos acostumbrados, es decir, no estábamos nosotros actualizados, entre comillas, con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas. Entonces, cuando inició la pandemia, hubo mucho problema de ese tipo. Ahora, pasando ya más de 3 años desde ese entonces, la sociedad se ha estado actualizando. Las nuevas herramientas tecnológicas se han estado actualizando para un mejor manejo. De ese modo, nosotros y las nuevas generaciones pueden manejar de manera eficaz lo que son videoconferencias, llamadas, pueden hacer todo
de manera más eficaz que de manera presencial. Y vamos a defender este punto volviendo al punto de la pandemia. Cuando fue lo de la pandemia, ¿por qué no nos podíamos reunir? Por miedo a enfermar a los demás, porque era un virus mortal. Entonces, si nosotros estamos enfermos de gripa o algo por el estilo, y nuestro único método para comunicarnos es de manera presencial, ahí hay un error, porque ya no podríamos vernos de manera presencial, ya que podríamos nosotros enfermar a las demás personas. ¿Cuál es el método al cual nosotros recurriríamos? Exacto, método virtual, por videoconferencias, por llamada o por mensajes de texto. Tal vez puedan decir, mensaje de texto puedas decir algo, se puede entender de un método diferente, es correcto, pero no es el único método lo que es la mensajería. Volviendo al punto de partida, tenemos llamadas, tenemos videoconferencias, que son igual de exitosos que una reunión presencial, porque ahorita yo lo que mencioné fue a partir de 2019, pero antes de 2019 ya se venían manejando las videoconferencias. ¿Cómo creen que se manejaban esas llamadas? Ok, tu tiempo se ha acabado. Ahora paso al equipo contrario, si tienen algo que decir. Ok. ¿Puedo? Pues sí, yo creo que la manera virtual está bien, pero pues yo creo que se usaría como último recurso. Como dices, en la pandemia pues fue el único recurso que se podía hacer, pero no se compara a la manera física, porque pongamos un ejemplo, tienes que ir a cambiar un foco a la empresa, virtualmente no podrías hacerlo y efectivamente tendrías que ir. Entonces la manera de tú a tú pues es la mejor manera, yo creo, porque pues cualquier problema, duda, aclaración, pues se resuelve ahí en ese mismo instante. Ahora sí, diciendo como decía mi compañero, yo siento que una persona se comunica más personalmente. Siento que virtualmente existen millones de fallas, la conexión, el internet, algo que pase. No estamos asegurados que la persona que vamos a comunicarnos tenga una internet de calidad. Puede pasar algo, se puede ir la luz, puede pasar cualquier cosa. Y esa comunicación, supongamos que sea tan importante que el día de mañana se pierde, no hay motivo como comunicarme con ella. Más sin embargo, si yo te digo un punto, un lugar, pues va a venir. Te puedo comunicar todo lo que yo tengo aquí virtualmente. Si tú tienes una duda, tú tienes una pregunta, tienes algo, me lo dices. O si yo noto, porque ahora sí, virtualmente yo no puedo notar si estás nervioso, si tienes una duda, si tienes una pregunta, porque te veo en una pantalla. Más sin embargo, personalmente yo puedo ver tus ojos, puedo ver tu entonación, puedo ver cómo sudas, cómo te comportas, y yo puedo ver que tienes una duda. Y si supongamos una entrevista de trabajo, yo te puedo contratar más en confianza si estamos en persona, porque yo te conozco más. Más sin embargo, si estamos en virtual, no te conozco, nada más conozco a una persona a través de una pantalla. Siento que en presencial es más óptimo la conversación, más en confianza, y siento que se conocen mejor las dos personas. Sí, también por otro lado entraría el tema de la confianza que tú le generas, por ejemplo, si tú eres el gerente o una persona superior con un cargo, con tu empleado. Entonces yo siento que sí es de suma importancia el tener una comunicación presencial. Ok, ya está ahí. Ok, ¿el equipo contrario tiene algo que decir? Ok, para empezar vamos a recordar cuál fue la pregunta inicial de este punto número 2. Recordemos cuál era. La pregunta menciona que si nosotros consideramos los medios de comunicación más eficientes al momento de mantener la comunicación con el personal. No estamos hablando de contrataciones, no estamos hablando de confianza, estamos hablando sobre la eficiencia en la comunicación. Por lo tanto, manejar esos temas estaría alejado de nuestro punto de partida, lo cual no podríamos mencionar, ya que la pregunta fue una y ustedes contestaron otra totalmente diferente. Por lo cual,
Yo ahí solicito que esos puntos sean invalidados, ya que usted nos hizo una pregunta y ellos nos contestaron con otra totalmente diferente. Ok. Está bien con lo que dice, pero recordemos el tema. Estamos hablando de la comunicación en organizaciones. ¿Organización es una empresa? ¿Es un instituto? ¿O es algo que está formado con un grupo de personas? Las preguntas están confirmadas bajo el tema de organizaciones. Así que lo que nosotros dijimos de empresas y todo de contrataciones va de acuerdo al tema, ya que una empresa lo que busca es contratar gente que sea de confianza para que trabaje o les den su información que es secreta. Así que eso de que nos quiten los puntos, siento que no es válido. Pues, volviendo a ese tema, sabemos que en la actualidad hay gente que trabaja ya mediante su computadora, ya no necesitan ir a la empresa, pero aún así tienen que ir, aún así siempre se tienen que ir a reportar o cualquier cosa que haya fallado, para que pues se arregle en ese momento. Entonces sí es eficiente la comunicación con las tecnologías, pero pues aún así no se compara a lo personal de tú a tú. Okay. Mencionaste un punto muy interesante ahí. Mencionaste que en efecto nosotros ya podemos trabajar a distancia por computador, pero que aún así es importante estar de manera presencial en la empresa. Ok, vamos a manejar nuestro punto desde ahí. Una empresa grande ya no solamente maneja lo que son empleados presenciales, sino manejan empleados a distancia. Por lo tanto, en ese punto me estaría volviendo lo que yo mencioné desde un inicio y me estarías dando la razón, ya que ya no se necesitaría estar 100% de manera presencial en la empresa para poder elaborar nuestro trabajo. Y retomando con lo que yo mencioné hace un momento, la empresa ya no solamente contrata gente de manera presencial, porque también tener gente de manera presencial abarca más espacio, más cubículos, más papeleo, más lugares o más zonas que se puedan llenar. Y si no hay tanto espacio, lo ideal sería manera virtual. Ahora, mencionaste hace un rato, si falla un foco, tenemos que ir. Tú trabajas en una empresa, tienes un puesto, si falla un foco, ¿tú lo cambias? ¿O lo cambian los de intendencia? Los cambian los de mantenimiento. Los de mantenimiento están dentro de la empresa, es personal físico. Nosotros no trabajamos en eso. Nosotros no nos dedicamos al aseo, la limpieza o el servicio técnico que necesitaría la empresa, ya que para ello la empresa tiene sus propios empleados que se dedican a ello. Tuyo. ¿Esa sería la última vez que respondes lo que te han dicho? ¿Por qué? Ok, pues mira, mi compañero tiene razón. Lo virtual sí nos ha ayudado mucho hasta el día de hoy. Podemos irnos tan lejos y nos podemos comunicar con nuestro familiar, con nuestro jefe y toda la cosa. Más sin embargo no es óptimo. Hemos visto desde la pandemia, como el día de ejemplo, sí era una gran herramienta, más sin embargo puedes preguntarle a estudiantes, trabajadores, personal, que no funcionó. Tal vez sí funcionó de una cierta manera, pero no del todo. Si les preguntas si haces una encuesta a los ciudadanos que vivieron la pandemia, te van a decir que ellos no quieren vivir lo mismo, no quieren vivir algo virtual, porque no es óptimo. Una persona tiene que estar en constante comunicación. Personalmente es más efectivo, se siente mejor y se puede expresar mejor. Más sin embargo, también él pregunta de foco. Está bien, cada quien tiene sus puestos, pero pregúntate tú, si tú haces una capacitación, ¿es más efectivo hacerlo en virtual o hacerlo presencial? En mi punto de vista, hacerlo presencial te van a enseñar cómo hacerlo, cómo moverle, las máquinas, cómo hacer tal cosa. Tú tienes una duda, te pueden llevar hasta ese instrumento y lo puedes hacer. En virtual nomás te enseñan puras diapositivas, te enseñan el proceso, te enseñan el video, más sin embargo no lo haces en práctica. Y sabemos que una persona aprende más prácticamente en teoría. No se le queda todo. Tal vez sí sabe cómo manejarlo, sabe los factores, sabe todo,
pero no sabe cómo funciona, no sabe cómo poner en práctica y no sabe cómo llevarlo a la vida profesional. Bueno, tienen una última vez para poder responder esto y hasta aquí se cerraría esta pregunta para definir quién es el que tiene la razón en esta pregunta. Así como dijo mi compañero, voy a hacerte la pregunta. Si tú contratas a una persona que no sabe nada, ¿para qué la contratas? Eso sería todo. Ok. Bueno, considerando ambas respuestas de los equipos, como se tiene en cuenta, pues por una parte sabemos que están de acuerdo que se haga de manera como virtual como presencial, y el del equipo contrario se tiene en cuenta que es preferible hacerlo de manera presencial. Aquí la respuesta, o la que siento que es más viable, sería para el equipo de Noé, la cual siento que tiene más coherencia a la hora de ser algo presencial, maneja más profesionalismo, algo más real, y puede incluso darse a entender mejores opiniones o aclaraciones que se tengan. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual sería: ¿consideran que los medios de comunicación tienen desventajas? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ok. Claro, por supuesto, como todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales desventajas que desde mi punto de vista le veo a la comunicación dentro de las organizaciones, dentro del marco presencial, son principalmente dos, que es una, la falta de un buen personal, y segundo, la falta de un buen equipo de trabajo. ¿Por qué? Si me permiten, me gustaría comentarles una pequeña anécdota que tuvimos en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Hace 2 años tuvimos un congreso de gestión empresarial, en la cual, bueno, fueron diferentes días en las cuales hubieron conferencias, trabajos, proyectos, etcétera. Algo que me gustaría resaltar de esto es en un principal viaje que tuvimos hacia la ciudad de Tuxpan. Tuvimos, por supuesto, diferentes conferencias, y una de ellas fue el ingeniero Alejandro Casuga. La verdad, tengo que reconocer que hasta esta fecha, que fue en octubre del 2022, no conocía a esta persona. Mas, sin embargo, cuando se presentó y habló sobre su experiencia, realmente me llamó mucho la atención. Principalmente 2 puntos. Alejandro Casuga es un empresario japonés que emigró desde su país hasta México buscando diferentes oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de vida. Él desde niño se vio muy influenciado en este mundo de los negocios y en este mundo administrativo. Por ende, tuvo una beca y así pudo ir de Japón hacia México, buscando diferentes empresas que le dieran esta oportunidad de traer su cultura japonesa impartida hacia la cultura mexicana, porque como todos sabemos, la cultura japonesa, lo primero que se nos viene a la mente cuando dice Japón, que es su rigurosa disciplina, que son muy ordinarios, pero sobre todo su puntualidad. Ellos son muy puntuales en todo lo que hacen. Entonces, lo que me parece interesante es cómo pudo arraigar esa cultura japonesa implementado hacia la cultura mexicana, que como sabremos sería más una desventaja, ya que los mexicanos por lo general somos a lo mejor muy vagos, muy distraídos, sobre todo muy impuntuales, dejamos todo al azar. Así que el ingeniero Alejandro Casuga pensó, bueno, ¿cómo yo desde mi cultura japonesa puedo impartir mi cultura hacia la cultura mexicana en la cual yo me quiero desempeñar y me quiero desarrollar? Es aquí donde nace su método, su metodología Kisukai. Es una metodología desarrollada por la experiencia internacional y nacional de Alejandro. Esta básicamente nace en la implementación de sistemas y modelos de gestión que tiene como principal objetivo aprovechar las ideas de mejora de los colaboradores en una organización. Esta palabra nace de 2 principales conceptos japoneses, que significan bueno y cambio. Principalmente la idea de Alejandro era mejorar toda aquella cultura de la mala comunicación que se tenían o que desafortunadamente se tienen en las empresas de México hoy en día. De esta manera logró un verdadero cambio en diferentes empresas en las que él ha estado. Principalmente comprendemos varias ventajas sobre este modelo presencial, que sería una buena comunicación interna.
Esta contribuye a mejorar la relación entre los trabajadores, lo que ayuda a solucionar y disminuir conflictos. Segundo punto, motiva a los trabajadores a alcanzar sus objetivos y demuestra interés en sus opiniones. El tercer y último punto es que nos permite reconocer los logros de los trabajadores, aumentando su motivación y compromiso. Esas serían las principales 3 ventajas que le podemos encontrar al modelo presencial dentro de las organizaciones. Ok, se acaba el tiempo y es hora de que conteste el equipo contrario si tiene alguna opinión. Bueno, entre las principales ventajas de los medios de comunicación vía virtual estaría el ahorro de tiempo y el incremento de la confianza entre empleado o jefe. Vaya, no es lo mismo comunicarte videoconferencia o email hacia tu jefe que de manera presencial. Ok, aquí vamos a aclarar también otro punto. La pregunta aquí fue cuáles son las ventajas o desventajas, o si nosotros encontrábamos ventajas o desventajas. El equipo adversario no respondió la pregunta, lo único que hizo fue platicarnos de una persona que tiene un método en específico y ventajas y desventajas de ese método en específico. No contestó la pregunta, por lo tanto solicito que sea invalidado su argumento, ya que la pregunta fue una y él respondió con cultura y no con las ventajas y desventajas reales. Ok, cedo el micrófono a uno de mis compañeros. Bueno, contestando la anterior pregunta, siento que es una ventaja a la vez el método de la comunicación virtual, porque engloba muchas cosas, tanto el ahorro de dinero, tanto también el personal, engloba mucho más. Pero una desventaja que veo también puede ser la falla en el internet, incluso la luz, incluso problemas, ¿cómo se puede decir? Ambientales. Pero de ahí en fuera siento que es una gran ventaja tener en cuenta lo virtual, ya que estamos en la época del 2000, bueno, en el siglo XXI y ya todo se maneja gracias a las redes, así que es una gran ventaja eso que antes pues no se veía tanto. Bueno, yo considero que debería de ser, una ventaja es que pues debemos de pensar en los trabajadores, que no todos los trabajadores se pueden expresar de una buena forma presencialmente y se sienten más cómodos más en ámbito virtual, porque pues pueden tener alguna enfermedad, por ejemplo, no enfermedad, sino algún motivo por el que no les guste hablar físicamente y prefieran la forma presencial. Ok, aquí para complementar lo que dijo mi compañera, en efecto, hay diferentes tipos de personas las cuales pueden tener algún tipo, como lo mencionó, enfermedad, algún tipo de, exagerando y un poquito, podríamos hacerlo entre comillas, algún tipo de trauma o algún motivo un poco más personal por el cual se le pueda hacer difícil expresarse, hablar de manera presencial. Por lo tanto, esta persona podría preferir el uso virtual, en otras palabras, videoconferencias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Yo creo que sí es algo ventajosa la manera virtual. Sin embargo, también tiene muchas desventajas. Como por ejemplo la que dijo mi compañero aquí, que lo ambiental, un tornado no puedes pararlo, ¿sabes? Un calor como el que está haciendo ahora, pues también afecta mucho. Se va la luz, se va el internet, y no todas las personas tienen buen internet, y aunque lo tengan, a veces tiende a fallar. Entonces tampoco es como que tenemos que estar atenidos a que nunca falle. Y ya. Ok. Recordemos que aquí estamos hablando acerca de ventajas y desventajas, como lo mencionaste, es correcto, pero no estamos hablando sobre desmeritar el uso virtual. Simplemente estamos hablando en temas generales, como lo mencionaste, del calor. Sí, el calor no afecta el internet, el calor no afecta nada de eso. Eso sería
otro tipo de punto. Ahora, hablando de los desastres naturales, eso ya es un tema que ahora sí ni lo presencial ni lo virtual puede hacer algo para prevenirlo. Virtual ni presencial pueden evitar un desastre natural. Entonces, el único punto que podríamos rescatar, porque estamos hablando generalmente de desventajas y desventajas, podría ser el calor extremo que estamos viviendo actualmente, con temperaturas arriba de 40 grados, con sensaciones térmicas arriba de 50, que muchas veces por esos calores las empresas prefieren que sus empleados se queden en su hogar para ya no salir. Por última vez sería su contestación. Pues no sé qué empresa quisiera que me quedara en mi casa por un calor, aunque sean 50, 60 grados, porque para ellos significa pérdida de dinero. Lo de los desastres, pues no afecta el internet directamente, pero afecta la luz, los cables, y entonces eso lleva una línea donde llega al internet y por lo tanto nos llega a afectar al poder comunicarnos de manera virtuales. Sí tiene su ventaja, claro, pues ahorras tiempo, también puedes ahorrar incluso hasta dinero. Sin embargo, yo le veo más desventajas que ventajas a las maneras virtuales. ¿Nada más? Ok, ¿qué tipo de empresas? Te lo contesto. Empresas como Google, empresas como Microsoft, empresas como YouTube Corporation. Muchos tipos de esas empresas son las que se preocupan realmente por sus empleados y les dan esa posibilidad de trabajar desde casa. Ahora mencionas mucha pérdida. ¿Pérdida en qué? Si realmente la empresa, ¿en qué estaría perdiendo? Porque el empleado está trabajando desde su casa. Tal vez no esté de manera presencial, pero trabaja. O sea, me refiero a pérdida en caso de que falle el internet o haya algún así inconveniente en que no se pueda trabajar desde casa. Ok, pero eso ya es otro punto. Lo que tú me argumentaste fue otro totalmente diferente. Ok, bueno, vamos a dar ya el corte aquí, ya que se está saliendo un poco de control la situación. Ok, y como última pregunta antes del descanso, y esta pregunta va para el equipo de Nancy Reyes Olmos, la cual sería: ¿cuáles son los medios de comunicación internos más utilizados en la organización? Los medios de comunicación, en este caso, primeramente sería Gmail, para cuestiones de documentos y demás. De ahí siento que el segundo sería Zoom, o incluso las videoconferencias sería otro método más viable. Y para marketing hay muchos, y para darse a conocer la empresa, incluso para trabajos, puede existir Facebook, Instagram o TikTok, lo que es más nuevo, para darse a conocer más a fondo la empresa. Y igual para contrataciones puede ser por ahí. Ok, ¿tienen algo que decir? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, pues los medios más utilizados ahora sí, hablando virtualmente, como dice mi compañero, es el correo electrónico, aplicaciones de videollamada como son Teams, Zoom y Meet. Para marketing serían Instagram, Facebook, TikTok. Para imágenes y toda la cosa, Photoshop y toda la cosa como conocemos. Y mi equipo me va a apoyar. Por supuesto, además de los principales medios de comunicación más importantes en todas las empresas, desde mi punto de vista, más allá de lo virtual, sería de lo presencial, que serían básicamente las reuniones, ya sean presenciales, ya que se trata básicamente de un canal de comunicación interna bastante efectivo, debido a que no solo permite la evaluación del desempeño de la empresa, sino que además es la oportunidad perfecta para intercambiar diferentes ideas, puntos de vista, como en este preciso momento. Sería todo de nuestra parte. Ok, tomando en cuenta ambas respuestas de los equipos, la que se lleva el siguiente punto en esta ronda sería para el equipo de Noé.
Y con esto concluiríamos con las primeras preguntas y ahora tomaremos un pequeño descanso. Regresando de nuestro descanso, sigamos con el programa de esta tarde. Recordemos que estamos debatiendo el tema del impacto de la comunicación y los medios más utilizados en una organización. Y cada equipo tiene un tiempo máximo para dar su punto de vista respecto a las preguntas. A continuación, lanzaré la sexta pregunta al equipo de Rojas Muñoz, el cual será: ¿qué rol juegan los medios de comunicación tradicionales como correo electrónico, las reuniones presenciales, en comparación con las plataformas digitales en la organización? Claro, es bien sabido que el rol que tienen los diferentes medios de comunicación dentro de una organización radica principalmente en el éxito y en el fracaso de una empresa. Te puedo comentar en mi vasta experiencia que cuando trabajé en una empresa, uno de los principales métodos que utilizaba nuestro gerente era el uso de las reuniones y el uso de las conferencias. Esos dos principales métodos de comunicación dentro de las organizaciones eran de suma importancia, ya que se trata de un canal de comunicación interna bastante efectivo, debido a que no solo permite hacer una evaluación del desempeño de la empresa, sino que además es la oportunidad perfecta para intercambiar ideas y estrategias de crecimiento. Para finalizar esta mesa redonda, cada uno de los integrantes dará su punto de vista acerca sobre este tema. Al último se dará el veredicto de cuál de los equipos está más acercado a la realidad. Bueno, yo como conclusión, o para poder concluir con esto, siento que sí, el impacto que tienen dentro de la comunicación todos los medios que son utilizados, ya sean virtuales, también de manera presencial, influyen de manera efectiva, ya que ayudan en la organización para poder mantener una armonía entre las personas involucradas, entre las personas que trabajan dentro de la misma organización, y así ayuda también a fomentar la confianza en cada uno de los trabajadores para poder realizar diferentes actividades. Bueno, pues yo opino que la comunicación es clave en las organizaciones para alcanzar objetivos. Cada empresa, cada institución tiene que fomentar una buena comunicación, ya sea virtual, presencial, y utilizar las herramientas que hoy en día se nos presentan, ya que siento que gracias a la comunicación podemos llegar a proyectos más óptimos, nos podemos comunicar con las personas, podemos conocerlas más a fondo, no nada más de vista, sino podemos saber si nos genera confianza, si esa persona está apta para algo, si es hábil en su habilidad. Siento que la comunicación es la clave que todas las personas buscamos, ya sean organización, persona o una relación. Siento que nos puede llevar a cosas más allá de proyectos. Pues para mí la comunicación es una parte muy esencial para el ser humano, ya que pues el ser humano, como sabemos, nace para poder comunicarse, y también la comunicación sirve para lograr muchas cosas. Es una herramienta sumamente importante para nosotros, y esto cómo lo hemos reflejado, pues en un momento tendremos que trabajar y saber también las técnicas, el cómo poder comunicarnos adecuadamente y cómo saber moderar nuestro lenguaje. La comunicación en sí en las empresas forma parte del éxito, y es para alcanzar el éxito que se necesita la comunicación en sí. Y con ello podemos concluir que la comunicación, a pesar de que muchas veces haya fallas, pero siempre tiene que estar en constante comunicación para lograr el objetivo deseado, y que las empresas sepan manejar ese buen liderazgo para poder alcanzar todo lo que se propongan. Con ello nos basamos a que la comunicación forma parte muy esencial, y también es esencial trabajar en equipo. Claro, y un pequeño feedback de que me gustaría comentar es que no hay que estar tanto peleados entre qué idea es mejor o qué propuesta es mejor, si lo presencial o lo virtual. Realmente, como mencionan nuestros compañeros, estamos en el año 2024. Estos diferentes modelos de aprendizaje dentro de las empresas es muy importante, ya que una aprende de la otra.
el modelo presencial no puede existir sin el modelo virtual y el modelo virtual no puede ser de gran ayuda sin el modelo presencial. Obviamente sabemos que el presencial pues, tiene un mejor y un mayor impacto dentro de las organizaciones, ya que no solo favorece la gestión empresarial a través de serie de estrategias y canales de comunicación efectivos, sino que incrementa la productividad, calidad, integración del colectivo y mejores resultados. Para mí el medio de comunicación más eficiente en una organización serían las videoconferencias. Las videoconferencias debido a que los empleados y el jefe se pueden expresar de manera más libremente. El ser humano es por naturaleza un ser sociable que quiere vivir en sociedad en armonía con los demás seres humanos, y es por eso que como recurso utilizamos la comunicación. Y pues, ¿qué comunicación? En la mayoría de los casos la comunicación verbal, porque es de esa manera en la que nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros jefes. Bueno, yo considero, completando con mis compañeros, que la comunicación es muy importante, sobre todo hablando en una empresa o así, porque nos ayuda a saber los intereses de los trabajadores, así como de los patrones, y nos ayuda a seguir mejorando las empresas y cumplir las misiones. Ok, ya para finalizar, vamos a hacer una recapitulación breve de todo lo que acabamos de mencionar. Bien, primero vamos a resaltar 2 o 3 puntos muy importantes. La comunicación en sí, la comunicación en general, se puede diversificar de diferentes modos. Está el método virtual, la manera presencial y, está el modo virtual y la manera presencial. Pero ¿son los únicos 2 modos de poder comunicarnos con otros seres humanos? No. Así como tenemos el método virtual, tenemos el método presencial, tenemos otro tipo de modos, los cuales pueden ser fácilmente el lenguaje de señas, podría ser el escrito en braille, ya que el lenguaje virtual fue creado para sustituir ciertas necesidades en su momento, las cuales pueden ser una incapacidad al momento de trasladarse de un punto a otro y junto con ello poder resolver dicho problema, en este caso en cuestión al espacio, pero también se encontraron otro tipo de soluciones, en este caso en una discapacidad, podría ser auditiva. Está el lenguaje de señas, las cuales podrían en un futuro llegar a incorporarse un poquito mejor en lo que es el sistema de las empresas, ya sea empleados mejor capacitados que podrían saber el lenguaje de señas como parte de su currículum, como una parte esencial, ya que, como mencioné, existen diferentes tipos de personas, diferentes cualidades, diferentes discapacidades, y hay que saber cómo poder resolver cada uno de dichos problemas. También podría ser una incapacidad visual, ceguera total o ceguera parcial. ¿Y cómo podremos solucionarlo? En este caso, de lectura, con el sistema en braille. Entonces, es muy importante que las empresas empiecen a actualizarse poco a poco, que no solamente se queden con lo tradicional o con lo viejo que vendría siendo lo presencial, porque como sabemos, todo va actualizándose poco a poco y va a llegar un punto en cual nuestro mundo va a ser demasiado moderno, que ya no va a ser necesario hasta lo presencial, ya que en la actualidad se están empezando a manejar un poco más los hologramas, ya que con eso ya incluso no sería necesario estar físicamente en un espacio, sino que a través de nuestro domicilio, a través de un lugar con la tecnología adecuada y necesaria, poder transmitir un mensaje muchísimo mayor. En conclusión, la comunicación es importante para cualquier persona, pero también es importante evolucionar junto con la tecnología para poder encontrar un método más efectivo, más eficaz y que todos nosotros podamos entendernos muchísimo mejor. Muchas gracias. Ok, agradezco la participación de cada uno de ustedes.
Ahora daremos el veredicto final de quién ha sido los que han ganado esta mesa redonda, lo cual por mayoría de puntos ha ganado el equipo por parte de Reyes Olmos. Y hasta aquí ha finalizado esta mesa redonda. Espero que tengan una linda tarde, noche o día. Muchas gracias.